estábamos peleándonos a golpes. Empezaba a temblar porque mi cuerpo quería aquel licor. Porque ella fue dedicada también a la muerte. Yo era muy mala. Nadie me quería dar trabajo. Llegando vas a darle un beso en la frente a tu compañero porque todavía no era mi esposo. Porque yo me la pasaba varios días en la calle. Oía una voz que me decía que me matara. Tu pastor, ¿verdad? El que te habló de la palabra, él era antes narcotraficante, hermano. Estuve escuchando de lejos en una esquina. Y allí me llevaron a los cultos de la muerte. Pero gracias al Señor me libertó. Pero el Señor tuvo misericordia y aquí estoy. Bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga en esta hermosísima tarde, ¿verdad? Pues para empezar, mi nombre es Hugo Reyes Medina. Ya lo dijo el hermano Alfredo. Vengo de la sierra de una comunidad pues cercana de Jiritla. Pues mi barrio es Cafetales, mi comunidad es Poxtla. Pues también presento a mi esposa. Aquí está, allá, Ángela Salinas Martínez. Hace unos cuantos años el Señor nos alcanzó y aquí estamos. ¿Quiere decir algo, hermana? No, pues que Dios los bendiga, hermanos. Y apenas nosotros estamos empezando a caminar más en el Señor. Y como dijo el hermano Alfredo, venimos de algo muy feo, pero el Señor nos ha rescatado porque Él tuvo misericordia. Hermano, cuéntanos cómo fue que empezaste tú, cómo fue que conociste, hermano, dónde andabas trabajando que escuchaste de la palabra tú, hermano. Bueno, mis amados hermanos, pues escuché del Señor desde pequeño, ¿verdad? Pero yo cantaba al Señor cuando tenía unos 7 años, por ahí es lo que me acuerdo. Y pues ahí mis padres eran cristianos en aquel entonces. Pues siempre cuando a veces no se para uno como padre en las cosas del Señor, pues fracasan, vienen los fracasos, ¿verdad? Se alejan de las cosas de Dios. Pero pues allí ya, cuando yo escuché ya la palabra del Señor, pues cuando me llegó, ahora sí el Señor tocó mi corazón, fue hace prácticamente en el 2011. El Señor pues claramente no llegué luego a los pies de Cristo, pero el Señor estaba tocando mi corazón en un lugar, por allá por Sinaloa, por un rancho agrícola, ¿verdad? Fui a trabajar y ahí encontré a un hermano predicando la palabra del Señor, pero no me acerqué a donde estaba aquel pastor. Yo lo escuché de lejos. El hermano predicaba, todo lo que hablaba sentía que me estaba llegando, ahora sí me pegaba a mí. Sentía que no había un lado que me pudiera hacer. Me llegué entonces a ver o a entender prácticamente que o a preguntarme a mí mismo, ¿me conocerá quién soy yo? ¿Por qué está hablando de tal manera que siento que el Señor es el que está tocando a mi corazón? Íbamos por 2 meses de trabajo y como al mes llegó el pastor predicando la palabra. Estuve escuchando de lejos en una esquina de ahí del lugar, y entre más cada vez que el pastor llegaba a predicar, yo me paraba en una esquina, porque yo no era una persona como hoy en día. Aquí estoy, gracias al Señor por su misericordia. Fueron pasando los días. El transcurso del tiempo del trabajo eran por 2 meses. Faltaba poco para yo regresar a mi casa, a mi hogar. Ya estaba yo
juntado con mi esposa, ¿verdad? Prácticamente no estábamos casados, porque nosotros nos conocimos ahora sí en el mundo, ¿verdad? En la maldad, en un baile, ¿verdad? Pero pues la palabra aquel entonces en el 2011 fue llegando cada día, tocando mi corazón, porque yo era prácticamente un borracho. En ese tiempo pues estaba joven, 24 años, pero el Señor pues me alcanzó. No fue, ahora sí, el caminar del Señor por siempre está duro. No quería aceptar lo que el Señor me estaba poniendo a que Dios trabajara. Pero en ese momento, en el transcurso del tiempo de trabajo en el 2011, fue como ya en principios de 2011, el primer mes para allá me la pasé, y que llego a la casa con esa palabra. Todavía la palabra me quedó ahora sí en el corazón, y meditaba, pero no hice caso. Todavía llegando a la casa, todavía llegué embriagado, ¿verdad? Pero haciendo fuerzas para que mi esposa viera que llegué bien. Prácticamente no había llegado bien, pero ya la palabra había llegado ahora sí a mí. Y ahí le dije a mi esposa, pues allá encontré un hermano, y dijo, y todavía me acuerdo como que si fuera hoy: entre poco tiempo voy a ir a tu lugar donde tú vives. ¿Por qué me lo dijo? Porque ya me iba yo a venir al rancho, ahora sí a mi comunidad, a mi barrio de Cafetales. Y yo me le acerqué al pastor, porque estaba diciendo: los que quieran venir, los que van a salir, quiero orar por ustedes. Entonces yo me le acerqué y me dijo: ¿qué necesitas? A que ore por mí, porque ya voy a salir. Falta una semana para salir, pero quiero que ore usted por mí. Y él pues oró, ¿verdad? Del tiempo que yo estaba viendo o escuchando la palabra, pues no vi que a alguien le regalara una Biblia. Aquel pastor me dijo: aquí está una Biblia para ti. La recibí, pero usted conoce los que empiezan a caminar así con Cristo, pues no saben ni por dónde empezar a estudiar ahora sí la Biblia. Bueno, la agarré, oró por mí, y fue cuando me dijo: un día, entre poco tiempo, voy a estar en tu comunidad. Yo no sabía, yo lo que pensé entre mí mismo: ¿cómo va a llegar a mi comunidad de tan lejos que está? Entonces transcurrieron como 4 meses cuando me di cuenta que iba a llegar a la comunidad. Entonces dije: pensé, el Señor tiene un propósito para mi comunidad. Yo necesitaba de Dios, mi esposa de igual manera. No me dejan mentir, aquí está la hija de sangre, pues no, ¿verdad? Pero yo la recibí con mi esposa aún siendo un borracho, porque yo me la pasaba varios días en la calle. Pues fue una vida de sufrimiento, pero ahora sí recibí a mi esposa. Cuando pues la conocí, me dijo que si así la quería, no estaba sola, tenía hijos. Yo era un joven,
pues bueno, a veces Dios tiene el propósito, Dios nos alcanza, porque ven algo, aleluya, en uno, en usted, así como vio en mí. Fue un sufrimiento, mis amados hermanos, que yo era un borracho, ya teniendo hijos, nadie me quería dar trabajo, batallé en eso. Siendo un joven, dice uno cuando es joven, dice, tiene uno mucha vida por delante. Pero para ese entonces yo ya había ido a los Estados Unidos. Por ahí había estado en Florida. Estuve por allá, mis amados, por allá por Arcadia, por allá anduve, en la Naranja. Yo era un joven desde pequeño. Cuando yo por así vi que mi padre servía al Señor, pues yo no, era un niño. Y escuchaba que mi papá predicaba, mi mamá cantaba. Y todavía de eso, hasta estos tiempos, los cantos, las alabanzas que canto son de aquel tiempo que me acuerdo. Porque ahora me quiero aprender los cantos que los hermanos cantan, pues los escucho que es difícil, de verdad. Pero para nada imposible para el Señor. Bueno, mis amados hermanos, pues ya había trabajado, ya había salido a trabajar allá. Siendo joven me junté con los amigos, tenía trabajo. Ahí empecé a tomar, empecé a drogarme. Pero de mí mismo, la droga no lleva nada. Pensé a tiempo, el Señor trató conmigo porque 2 semanas estuve sin dinero. Mismos compañeros me decían, ¿a poco te pagan con piedras? Allí empecé, ¿verdad?, a pensar más, que la droga no llevaba. Le dije, Señor, yo te canto, Señor. Yo era un niño, Señor, yo canto. Pero lo único que no dejé fue el vicio de tomar. Pues allá hay muchas cosas vinos, cervezas de diferentes tipos. Toda aquella cerveza yo la probé. Y entre más iba yo viendo eso, entre más yo iba, mi cuerpo quería más de tomar. Ahora sí, bebidas más fuertes. Y cuando llegué ahora sí al rancho, pues se acabó el dinero. Ya no completé para las cervezas. Empecé a ingerir pues el aguardiente, lo más barato. Yo llegué a estar, mis amados hermanos, peor que un anciano. Empezaba a temblar porque mi cuerpo quería aquel licor. Pasaba días sin dormir. Pasaba yo en una azotea, ¿verdad?, viendo quién podría pasar a ofrecerme o invitarme a salir a comprar la bebida. Porque cuando no lo hacía, mis amados hermanos, yo estaba que no podía contenerme por ejemplo, ahorita ni el micrófono. Tenía que hacer de esta manera, mis amados hermanos, para poder sostener un vaso de agua. Pero en mi familia había necesidad. Cuando yo escuché a aquel hermano que me dijo, Cristo te ama, Cristo tiene algo especial para ti. Pero entre mí pensé, pero ¿cómo yo soy un tartamudo? No soy la persona que hoy está aquí. Porque cuando yo tenía plática es cuando estaba embriagado. Porque cuando estaba yo en los 5 sentidos, pues era difícil que yo pudiera hablar.
pero gracias al Señor me libertó y estoy dando este testimonio para que todos aquellos que dicen que no pueden dejar el vicio, sí se puede, porque aquí estoy dando este testimonio que es muy amplio. Pero ya escuchando la palabra del Señor allá, pues yo le comenté a mi esposa. Nosotros asistíamos, decía yo que asistían a los cultos, ¿verdad? Allá con unos pastores de cafetales que hacían vigilias, pero yo iba tomado y nunca me dijeron: lo que tú haces no está bueno. Pero pues hasta que no aquel hermano pues habló, ¿verdad? Pues si un día llega a ver este testimonio, pues lo recordamos, porque nos habló fuerte, no nos sobó las espaldas. Él se llama Pedro Monarres de la Vega. Si Dios permite verlo, no lo hemos visto hace 3 años, pero estamos orando por él para que un día vuelva otra vez, que aquí estamos parados entre luchas y pruebas, vamos esforzándonos a servir a Cristo. Bueno, y cuando regresaste, hermano, de allá de Sinaloa, todavía llegabas aquí a tomar, ¿verdad? Tu pastor, ¿verdad? El que te habló de la palabra, él era antes narcotraficante, hermano. Era narcotraficante, ¿verdad? Convertido ya al evangelio. Y él vino acá a predicar. Amén. Pero tú no fuiste, en ese tiempo que él vino, tú no asististe a la iglesia, ¿verdad? ¿O no estabas aquí? La que asistió o la que tú mandaste fue a la hermana, ¿verdad? A la hermana fue a la iglesia donde iba a predicar. ¿Usted fue, hermana, a la iglesia ese día de la predicación que cuando el pastor llegó? Amén. Esa vez cuando llegó ese hermano al rancho, un día antes, un día domingo, habíamos ido al culto de ahí de Cafetales, nomás por un problema que no significaba nada. Mi hija, la que está aquí, se cayó con la otra que anda por ahí, y llegamos peleándonos a golpes. Y bueno, hermano, dice que cuando ustedes se peleaban a golpes con el hermano, ¿usted le ganaba, hermana? sí, porque yo le ganaba los golpes porque yo no era yo. Yo viví un tiempo en Matlapa y allí me llevaron a los cultos de la muerte, por allá no sé si en Aquismón o no recuerdo. Y allí yo me fui metiendo más en eso después, y yo quería tener mucha fuerza y sí la iba logrando. Nos peleábamos con mi esposo, y en ese tiempo todavía no era mi esposo, y le ganaba porque yo sentía que traía algo dentro de mí, pero que no era yo, y yo era muy, muy mala. Golpeaba mucho a mis hijos, a mi hija que está allá. Ya le pedí perdón varias veces, y sí fui la peor madre, como la hermana la acaba de decir, que había personas que sí son así. Yo fui una de ellas, porque yo sentía algo feo en mí, y yo sentía que cuando nos peleábamos con mi esposo le ganaba, porque yo no tenía esas fuerzas de mías, era otra. Mi esposo como varias veces me quise matar, porque yo oía una voz que me decía que me matara, que no servía para nada, que mi familia no me quería. Tus hijos no te quieren, me decía esa voz, pero yo la oía, no me la imaginaba. Nadie te quiere, me decía, mátate, no sirves para nada. Empezaba a caminar sin sentido, oyendo esa voz. Y mi esposo me agarraba para que no me hiciera daño. Me subí en una azotea grande y me quise aventar. Mi esposo logró agarrarme, y gracias al Señor estoy aquí. Pero cuando nos peleábamos, tenía que él poner sus rodillas en las mías y apachurrarme para que no le ganara, porque yo daba la vuelta y lo volteaba. Pero el Señor tuvo misericordia y aquí estoy. Tantas cosas que
que hemos vivido. Y cuando escuchó ahí la primera predicación, hermana, cuando la invitaron a la iglesia, ¿hubo algún consejo del pastor para con usted? Porque ya la conocía, que era usted la esposa No. del hermano Hugo, todavía no conocía. Esa vez mi esposo se iba a ir, el día lunes iba a ir a trabajar a la milpa y me dijo, te vas allá arriba, va a venir un hermano que conocí en Culiacán. Y yo pensé, ¿cómo voy a ir si acabamos de estar peleando un día antes? Y yo pensaba en mí, si todas las iglesias son así, si yo salí de los católicos y no vi ningún cambio, y ahora con estos cristianos pues está peor. Y sí fui, me fui a las 8 de la mañana porque aunque era rebelde, pero le obedecí, pensé, bueno, lo voy a hacer. Y me fui, nos fuimos con mis hijos, los más grandecitos y la niña que anda aquí siempre, Rubí. Y esa vez el hermano me dijo, te estaba esperando. Yo pensé, pues, ¿cómo me va a esperar si no me conoce? Y ya me dijo que le pasara y me dijo que qué necesitaba. Le digo, quiero que ore por mis hijos porque están enfermos. Rubí, la que ha participado aquí tenía epilepsia y por eso fui. Mi hijo, el que anda por allá en Estados Unidos, estaba entregado a la muerte. Su familia allá en Matlapa lo entregó. Estaba enfermo. Decían que a los 5 años lo iban a operar de sus rodillas porque no tenía fuerzas. Que le iban a poner unos fierros en la cintura porque estaba para adelante. Gracias al Señor que no le hicieron nada de eso. Esa vez ese hermano oró y me dijo que si yo hacía un compromiso con Jesús, que mis hijos iban a sanar y que yo me iba a componer y que mi familia iba a estar todo bien. Yo pensé, bueno, pues no es tan difícil hacer un compromiso, porque yo veía que en Matlapa hacían pacto con la muerte. Pensé, pues no es tan difícil hacer un compromiso, pero yo pensé, pues, ¿con quién si ni lo veo? Pero bueno, pensé, por mis hijos hago lo que sea. Y le dije, sí, está bien. Y me dijo, ¿pero vas a hacer el compromiso con el Señor? Sí, yo quería que mi hijo se compusiera porque me había dicho los doctores que él no iba a caminar, que siempre iba a estar sentado, que no iba a tener fuerzas, que no iba a caminar nunca. Y yo pensaba, ¿para qué quiero un niño así sentado siempre? Si voy a hacer un compromiso, pues que sea por algo que valga la pena. Y Rubí, mi hija, la que ahorita ya es de mi esposo, no había nacido con epilepsia. Desde el nacimiento, hermano, ella había padecido epilepsia. A los 3 meses empezó A los 3 meses empezó con ese ataque de epilepsia. Sí. Y esa vez me dijo el hermano, dice, voy a orar por tus hijos. ¿Qué tenía la niña? Y ya le dije, le da epilepsia cada mes. Y me dijo, voy a hacer esa oración, pero tienes que tener fe. Yo eso ni lo conocía, ni sabía qué era. ¿Usted iba comenzando en el camino de Dios, hermano? Ya íbamos a los cultos, pero no sabía yo nada. Porque salían de los cultos y peleando, ¿verdad? Peleando, por nada. Y yo pensé, pues todo es igual. Todos son iguales. Y sí, dijo ese hermano, dice, si está tomando medicina, pues la tienes que tirar para que veas quién la va a sanar, si la medicina o el que te estoy presentando. Y sí, llegando y me dijo ese hermano, ya le conté, no, es que mi compañero es así y todo. No, dice, aquí el problema es de los dos. Él te dice y tú le dices si el problema nunca se va a acabar si no se calla uno. Y yo le dije, pues es que yo no soy de las personas que me va a humillar. Es que yo soy yo, como dijo la hermana, siempre se siente uno que es uno, pero estando con el Señor uno no es nada. Y esa vez me dijo ese hermano, antes de que le des café a tu compañero y le des lo que va a comer cuando llegue de la milpa, le vas a dar un beso en la frente. Para mí era una humillación porque nosotros no estamos impuestos aquí en los ranchos llegar y que darse un abrazo y un beso y todo eso. Y es algo difícil para uno ver a los hermanos ahorita que se abrazan, se besan y es tan difícil. Aquí no entendemos cómo nos queremos, ¿verdad? Porque es diferente. Y esa vez dijo ese hermano, llegando
llegando vas a darle un beso en la frente a tu compañero porque todavía no era mi esposo. Y yo pensaba, pues, ¿cómo le voy a hacer? Sentía algo difícil en mí porque yo no hacía eso. Vi que ya ahorita mi esposo iba bajando en el camino y pensé, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, pero yo lo ¿Él venía de la milpa, hermano? Sí, venía de la milpa. Y el hermano pues tampoco estaba acostumbrado a que le dieran un beso, ¿verdad? Menos. No era bien corajudo, bien diferente. No muy era corajudo. que ahorita es. Llegaba a arrinconarse, vaya en su rincón y ni quien le hable. Era una familia tan fea. Y esa vez iba bajando y yo me fui caminando a encontrarlo y pensé, bueno, pero para mí fue bien difícil. Yo sentía que para mí era una humillación que me hicieran eso, que nomás era yo. Y ya le di un beso en la frente y me dijo, ¿y ahora a ti qué te picó? Y nada, le digo, yo sentía que hasta mi corazón se me salía. Santo Dios. Y le dije, es que tu hermano allá donde me mandaste, me dijo que te diera un beso en la frente y que te espera. Que te espera ahorita a las 5 de la tarde, que va a haber, no sé qué va a haber, va a haber culto. Y, bueno, pues ya van a hacer, dice, apreven los niños y vámonos. Y bueno, empezamos. Y prepararse. Nos fuimos. Oiga, hermano, pero ¿usted cómo se sintió, hermano, cuando le dio el beso en la frente? ¿Qué pensó? ¿O esas fueron sus palabras? ¿Qué mosco te picó? Pues es que nunca me había esperado así, ¿verdad? Yo la empecé a observar porque prácticamente un día antes, una noche antes no habíamos peleado. Pues me fui a la milpa, le dije, ves, a ver el hermano que llegó, a ver qué cosa te dice. Pero pues nomás le dije eso, ves. Pero yo nunca pensé si ella iba a ir. Y sí, se fue, pues dice que a las 8 de la mañana, dice ahorita vengo. Pero pues no fue de una hora, llegó como a las 2 de la tarde a la casa. Bueno, porque pues el Señor le estaba hablando. El Señor la administró, ¿verdad? Pero cuando iba yo hacia bajando, una bajadita, entre más yo caminaba, mi esposa más venía. Daba otro paso y se venía. Y pues dije yo, ¿ahora qué pasó? Ahora yo no que le cuidaban las manos, ¿verdad? Porque qué tal si trae algo. Porque había peleado una noche sí, antes, hermano, ¿verdad? Sí, hermano, por eso cuando me dio un beso en la frente, le dije, ¿qué mosca te picó ahora? Me dijo, tu hermano, donde tú me mandaste, que si no te esperaba yo así, no ibas a ir, pero te espera ahorita a las 5. Pero pues para mí no se me dificultaba mucho, ¿verdad? Que llegar del trabajo e ir a escuchar palabra del Señor. Porque pues yo lo que hacía antes, llegando del trabajo, me bañaba, me alistaba e ir a jugar básquetbol. Pues era un joven, ¿verdad? Pues no me cansaba. Y dije, pues a servir al Señor y ver el hermano si en verdad llegó, ¿verdad? Porque pues dijo, cuando me dijo, voy a ir en unos días de estos voy a ir para tu rancho. Y me fui a asegurar que si en verdaderamente era él. Y cuando lo vi, pues de lejos me estaba esperando, con los brazos abiertos. Cuando yo llegué hacia él, con mi familia, me dijo, te reconozco. Tú eres el que estabas en la esquina de aquel lugar, de aquel campo. Le digo, sí, soy yo. Pues dijo, pásale, llegaste en buen lugar. Pues de allí, mis amados hermanos, empezó el Señor a hacer algo grande en mi familia. Porque así como dice mi esposa que pues tiene hijos, ¿verdad? De otro matrimonio, ahora sí ya somos esposos. Gracias a Dios, el Señor hizo grandes cosas en el muchacho, en el joven, ya tiene 20 años. El Señor lo sanó.
Mi hija que tiene 15 años, el Señor la sanó porque pues no queríamos que el Señor, era así que estuvieran sufriendo, porque aquel joven cuando era aquel entonces era un niño, comía demasiado. Y esto era el pleito de todos los días, porque le decía a mi esposa, no le des de comer porque ese niño se te va a tronar. Y lo que me decía ella, defiendes la comida para que lo que comen ellos. Porque yo lo miraba, mis amados hermanos, que aquel niño estaba como una botella de coca, ¿verdad? Prácticamente casi se le miraba todo por dentro. Estaba enfermo, no podía caminar, tenía 5 años y estaba un niño pequeño. El Señor lo sanó. El hermano aquel entonces oró por los niños. Y nosotros teníamos que hacer un compromiso como padres a servirle al Señor para que el Señor hiciera la obra en los niños. Y así lo fue. Pues ahora sí la niña ya 15 años ya entró a la adolescencia. Pues gracias a Dios del año que el Señor la sanó, tenía año y 3 meses probablemente, hasta hoy ya no le ha devuelto esa enfermedad. Gracias a Dios el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. De los ataques así de epilépticos. Aquel joven que era un niño tenía 5 años. Pues ya tenía 7. Ya tenía 7 cuando el Señor lo libró. No se le miraban cuál era pierna y cuál era chamorro, todo era igual. Sus pies estaban como donde está el teléfono. No se miraba, mis amados hermanos, tenía los pies planos. No usaba zapatos, solamente sandalias. Pero cuando un día menos esperado, le dije a mi esposa, ¿ves algo en Hermelindo? Porque así se llama el joven, Hermelindo. Sí, dice, ya vi. ¿Y qué vistes? Porque al niño le dije, párate allí, iba de espaldas, le digo, párate. Me dijo, sí. ¿Qué le ves? Se le compusieron sus pies. Aquel niño que nunca iba a cargar, no iba a crecer. Ahorita es un joven que está un poquito más alto que yo. Casi decía la ciencia que no iba a crecer, que iban a estar sus huesos siempre blancos, tiernos. Pero nosotros como padres nos comprometimos a servir al Señor. A veces las promesas que uno dice, a veces uno no cumple. Le serví un tiempo al Señor, pero me acordaba, a veces decimos que somos cristianos, que sirvemos a Dios, pero nos falta mucho, porque a veces nos dejamos ahora sí nos alejamos de Dios. Y aún diciendo que somos cristianos. Pero yo me acordaba en esto. Si vuelvo hacia atrás, ¿qué pasará? Y lo sigo pensando hasta hoy. ¿Qué pasará con mi familia? ¿Verdad? Entonces, porque yo no quería no quería comprometerme con el Señor, ¿verdad? Me decían, aquel hermano me dijo, tú vas a administrar en Cafetales. Tú eres el pastor de Cafetales. Pero yo le decía, yo no sé ni leer la palabra, no sé ni cómo empezar. Abría la palabra y digo, ¿qué le voy a ver si tiene puras letras, no tiene monos? Y por eso se me dificultaba. Decía, ¿por qué yo? ¿Por qué no ponen otro que sepa más que yo? Pasó. Decimos que seguimos sirviendo al Señor. Pues prácticamente otra vez salí a trabajar.
dejé a mi familia. Y cuando sale uno a trabajar fuera de la casa, no le sirve al Señor como le debe de servir. El Señor dio un golpe otra vez en Rubí, porque mi esposa ya no quería nada del Señor. A veces, pues el Señor da donde más nos duele. La niña tenía 7 años, 8, 9. Andaba en tercero de la primaria. Sufrió un golpe en la cabeza. Lo tumbaron otros compañeros. Un compañero de la escuela. Aquel golpe fue profundo. Que pues yo no estaba con mi familia. Pero el Señor me hizo sentir algo en mí. Que algo estaba pasando en mi casa. Hablé. Le dije, ¿qué está pasando? Me decían que nada. Como a los 20 minutos volví a hablar. ¿Qué está pasando? Pues nada. Y estaba así. Cada 10 minutos, 20 minutos volví a hablar. ¿Qué está pasando? Pues nada. Cuando me dijeron, le dije, sí está pasando algo. No sé lo que está pasando, pero pásame a Rubí. Me dijo, vamos al hospital. ¿Y eso por qué? ¿No que no pasa nada? Sí, vamos de urgencias. Rubí se cayó. Se pegó en la cabeza. Va muy mal. Pues lo que dice el Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de la niña. Yo no sé qué es lo que en verdaderamente está pasando. Pero allá donde estaba trabajando, pues le dije, Señor, yo trato de servirte, trato de esforzarme, aunque no te sirvo al 100, quizás ni al 30. Pero Señor, ten misericordia, porque no me podía venir de un día para otro. Y cuando ya llegaron al médico, la niña que ella ya estaba, ahora sí tenía sentido, porque cuando salió de la casa no tenía sentido. Hablé con ella, le pregunté, ¿qué sientes, hija? Me caí, pero estoy bien y me voy a poner bien. Pues allá oré por la niña. Y el Señor tuvo misericordia, la sanó, que sí tardó, perdió el conocimiento, se le mandaba una cosa, por ejemplo, traer una leña, llegaba donde estaba la leña, decía, ¿qué cosa es leña? Mi esposa se ponía triste. Dice, mi niña no era así. Mi niña era bien obediente. Y ahora se le olvidan las cosas. Pero pues necesitamos reconciliarnos con el Señor. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Porque fallamos. Y hasta hoy en día le digo al Señor que me perdone. Porque yo no quería compromiso con Él. Quería que el Señor hiciera la obra, sanara a mi familia, pero no quería compromiso. Por segunda vez me dijeron, tú eres el pastor de Cafetales. Le digo, yo no. Se decía yo, ¿por qué? Pero el Señor tiene un propósito. Y hasta hoy el Señor sigue hablando en mi vida. Sigue diciendo que yo le soy útil, como usted le es útil. Esfuércese. No es fácil servir al Señor, pero para Dios no hay nada imposible. Y el Señor sigue sanando vuestras heridas, nos sigue fortaleciendo.
Gloria a Dios. Pues este sea a grandes rasgos, hermano, pero hay mucho que decir, hay bastante de parte de la hermana también, porque ella fue dedicada también a la muerte, que a la que le dicen que es una santa muerte, ¿verdad? Pero de santa, como muchos decimos, pues no hay nada. Y ella batalló para salir de esa organización, hermano, de negar todo eso, de darle la espalda a todo eso. Me vine para la casa, acá con mis padres, y allá donde estaba pues me llevaban cada mes. Al niño lo entregaron ahí donde íbamos. Yo nunca que fuera muy metido a eso, ¿no? Pero después cuando regresé a la casa, pues yo sí veía, ¿no? Pues que les ayudaba. Y entonces yo ya empecé acá también a calarle. Pero pues no me llevó a nada bueno. Me empecé a enfermar, como a caerme, me enojaba, me preocupaba de algo y me caía. Y ahí empecé como a enfermarme. Ya cuando yo acepté al Señor, pues Él me sanó de eso, y hasta ahorita, pues gracias al Señor, se me quitó. Y me enojaba mucho, era muy corajuda, no podía oír ruido, a los niños no los quería, a ningún niño. Y ahora en la casa se está dando los estudios de niños, y yo a cualquier niño yo lo quiero abrazar, lo quiero tener, pero es el Señor que está haciendo la obra, porque es la verdad. Mi hija, la que está aquí, ella sabe que a mí no me gustaban los niños, porque tenía tanto coraje por cosas que a uno le pasan cuando es niña, y tanta cosa viví tan feo. Pero por misericordia del Señor, Él quiso sacarme de ahí. Como yo le decía, ahora en este tiempo le digo al Señor, ayúdame, tú quisiste sacarme porque tú tuviste misericordia, ahora ayúdame. Y Él nos ha ayudado, nos ha extendido su mano y nos está tratando conmigo día con día, que no es tan fácil, pero Él es el que está haciendo la obra. Gracias al Señor que somos diferentes. Ya no somos las mismas personas, pero vivimos tantas cosas. Vengo de un mundo malo. Empecé a tomar de los 12 años, porque mi familia, mis padres tomaban. Mi padre murió de cirrosis. Mi mamá hasta ahorita está enferma, tiene, ¿cómo se llama eso? Está sentada en su silla de ruedas, no puede caminar, pero si le llevan, allí toma. Yo de esa familia salí. Me fui de la casa a los 15 años. Como dijo la hermana que pasó en ese rato, le hablan bonito a uno y uno cree, porque está viviendo uno mal en su hogar y cree en las personas. Los llevan a trabajos sucios. Es algo feo. Me llevaron me salí de la casa a los 15, llegué a Gilitla, y de allí una persona me dijo que me iba a conseguir un trabajo. Me fui. Hay muchas jóvenes que van a oír esto, para que tengan tanto cuidado. Hay hombres que se hacen pasar de buenas personas y se llevan a las jóvenes, les hablan tan bonito que les van a buscar un trabajo bueno, y no es cierto. Los llevan a lugares malos. Gracias al Señor que Él tuvo misericordia y estoy aquí y tengo una familia. Y le doy gracias al Señor porque tengo a mi esposo y a mis hijos y a mi hija grande que está aquí, la mayor, y a todos mis hijos. Solamente uno me falta, que está en el otro lado. Pero yo le pido al Señor por él y que tenga misericordia y que un día lo alcance. Ok, hermano. Esa ha sido a grandes rasgos la historia de nuestros hermanos que están comenzando una obra allá en Cafetales. Y pues hay partes donde no hemos hablado, pero han encontrado mucha oposición, ¿verdad?, para desarrollar su ministerio, como quizá muchos de aquí también se pueden identificar con cuando tienen ganas de trabajar y no los dejan trabajar. Pero bueno, gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Hugo, ¿verdad?, nuestra hermana Ángela, ¿verdad?, que
que han dado un paso al frente y ahí están, hermano, cuando usted guste visitarlos, están en Cafetales ahí, no sé qué dirección, por cerca del kinder, ¿verdad, hermano? Ahí enfrente del kinder está la misión, están haciendo cultos como comenzó toda la iglesia cristiana en los hogares, hermano, haciendo servicios, así comenzamos y seguimos con esa enseñanza, ¿verdad? De comenzar en los hogares y es lo que están haciendo ellos, hermano. Bueno, pues pues gracias a Dios, ¿verdad? Y a la vida de los hermanos, hermana, porque nos comparten poquito de lo mucho que Dios ha hecho en sus vidas, hermano. Pueden pasar a su lugar.